lo llaman hacer currying, y nosotros no sabemos cómo se dice en español, tenemos que currificar. Entonces, ¿qué es esto que llamamos, vamos a ver ahora, se llama currificación? Del inglés currying, pero Curry, ustedes conocen a un basquetbolista que se llama Stephen Curry. Este es el apellido del señor que se inventó esto, pero no fue Stephen Curry. Entonces, con ese apellido, entonces, hacer lo que vamos a hacer, lo llaman hacer lo que hacía Curry, lo llaman currying, ¿cierto? Y en español, entonces, no sabemos cómo decirlo, eso se llama currificar. Pero pues realmente es currying, de hacer lo que el señor Curry nos enseñó a hacer. ¿Qué fue lo que el señor Curry nos enseñó a hacer? Entonces, en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. O sea, dice, no escriba funciones sino de un solo argumento. Solo hay funciones de un solo argumento. No hay funciones de 2, de 3, de 4, sino de uno solo. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, con la suma? Que recibe 2. Yo no, las funciones reciben un solo argumento. Entonces, cuando me dicen no, que entonces la suma con un 1, ¿qué es? Pues es la función que le suma 1 a lo que le vaya a meter. Y la función suma 5. Es la función que le suma 5 al argumento que le mete. O sea, currificar es ver las funciones como de un solo argumento. Entonces vamos a ver de por qué funciona eso. Primero que todo, formalmente. Entonces, matemáticamente uno dice que las funciones que salen de A y llegan a B son el conjunto que se escribe así, como B a la A. El conjunto B a la A es el conjunto de funciones que salen de A y llegan a B. Matemáticamente se llama el conjunto de funciones que salen de A y llegan a B. Bien. Entonces, si usted tiene una función que va de A cruz B en C, o sea, que te recibe una pareja y devuelve C, usted la podría ver como funciones de un solo argumento de la siguiente manera. Llame FC a la función que recibe un argumento de A y devuelve una función que es de C a la B, o sea, una función que recibe argumentos de B y devuelve en C. Tal que si yo evalúo FC en A, me va a dar una función que va de B en C, tal que si yo evalúo esa función en B, me va a devolver f de AB, el original. O sea, para calcular f de AB original, yo voy a pasar por una función f sub c, que cuando yo la evalúo en A me devuelve una función, que cuando yo la evalúo en B me devuelve f de AB. Entonces, a este señor fc lo llamamos la versión currificada de f, porque finalmente yo puedo conseguir el valor original f de AB por medio de G sub A, pero G sub A lo consigo con FC. Entonces, finalmente, yo uso la versión currificada para conseguir el mismo cálculo, pero puedo calcular otras cosas que con la versión no currificada no podía calcular. Ya les muestro qué. Entonces, calcular f de AB es ahora calcular con la currificada FC de A y luego a ese resultado aplicarle B y me da lo mismo que me daba antes f de AB. Luego puedo calcular lo mismo que calculaba antes. Pero ahora FC no solamente permite calcular F, sino permite calcular otras funciones. O sea, yo puedo calcular la función FC de 1, FC de 2, FC de 3, FC de 4. Cada una es una función. Entonces ahora lo que calculé es un conjunto de funciones. O sea, con esta técnica de currificación, no calculo una función, sino calculo muchas. Entonces les voy a mostrar cómo se usan aquí con este ejemplo que estamos viendo ahorita. Supongamos que yo, la función que suma dos números es una función que dado AB me devuelve A más B. Entonces, si yo la quiero currificar, entonces lo que hago es definir una función que recibe un natural y devuelve una función que recibe un natural y devuelve un natural. Y esa función que recibe un natural y devuelve un natural es la función que suma a lo que le pongan. O sea, la función G sub A de B es la función que le suma a lo que le pongan. O sea, que finalmente hará A más lo que le pongo. Pero se las muestro. Voy a mostrar esto aquí funcionando para que me entiendan. Corte.
Esta es una función, antes de eso, no hay más. Listo. Entonces voy a definir la función suma C, suma currificada, que recibe un entero y devuelve una función que recibe un entero y devuelve sumar el entero que recibe esta con el entero que recibió esta. ¿Tiene más? Entonces, la función suma currificada es una función, si yo le digo suma c de 5, eso es una función. ¿Cuál función? La función que le suma 5 a lo que yo quiera. Por ejemplo, suma c de 5, lo evalúo en 12, ¿y cuánto me va a dar? 17, porque esa es la función que le suma 5 a lo que yo quiero. Suma c de 5, la aplico en 38, ¿y qué me va a dar? 43. Porque suma c de 5, ¿qué es? La función que suma 5. Pero también puedo calcular suma c de 28, que es la función que suma 28, a lo que yo le pongo. Entonces, si yo cojo suma c de 28 y la aplico en 10, me va a dar 38. Yo también puedo guardarla, es decir, suma 28, la pones en nombre, suma 28 igual a la función que suma 28. Ya le puse nombre. Entonces ahora la puedo usar con su nombre, suma 28 de 30, da 58. Entonces, currificar me permite calcular muchas funciones, no solo una. O sea, si una función tiene 10 parámetros, con currificar tendría un parámetro y devuelve una función que recibe 9 parámetros y devuelve una función que recibe 8 parámetros y devuelve una función que hasta que vuelve algo. Entonces, cuando yo le pongo todos los parámetros, devuelve lo que quería devolver con los 10 parámetros. Pero cuando le pongo 7, me devuelve una función que devuelve, que está parametrizada en esos 7 parámetros, me faltan los otros 3. Pero me devuelve una función que ya está parametrizada en esos. ¿Sí? Eso es otra propiedad de la programación funcional, que puedo currificar. ¿Para qué currificar? Lo vamos a ver sobre todo cuando hagamos paralelismo. Vamos a necesitar funciones que paralicen de diferente manera y no sé qué, entonces vamos a ver que nos va a servir para currificar para hacer cosas. ¿Qué más hay aquí sobre currificación? Esto ya lo hice. Este no lo quiero volver a ver. Entonces vamos a ver lo último, este ejemplo, este ejercicio. Supongamos que tenemos el problema que, dada una función f, me piden calcular su derivada. ¿Cierto? O sea, necesito que me devuelvan la función que calcula la derivada. O sea, si a mí me dicen x cuadrado, ¿cuál es la derivada? 2x, muy bien. Entonces, si me dicen cuánto da, si me dicen la función x cuadrado, ¿cuánto da en 3? Da 9, ¿cierto? Y la derivada en 3, ¿cuánto da? 6. Entonces quiero una función que me devuelva la función derivada. ¿Cómo? Usando este hecho que cuando las funciones son continuas y no tienen grandes problemas de discontinuidad, entonces la derivada en el número de x es más o menos f de x más dx menos f de x sobre dx cuando dx tiende a 0. Entonces me voy a inventar una función muy sencilla, se llama la función derivada, que recibe una función que recibe dobles y dobles, dobles, una función de x de reales en reales, me dice de qué tamaño es el de x y devuelve una función de dobles en dobles también que corresponde con la derivada. Entonces, devuelve la función que dado un doble, me devuelve f de x más dx menos f de x sobre dx. Y eso debería corresponder más o menos con el valor de la derivada si la función que me entra es continua. Entonces, miren. Entonces, acabo de definir la derivada.
Eh, si yo pregunto, ¿qué es la derivada? Aquí hay que ponerle esto así. Dice, la derivada es una función que recibe una función, que recibe un doble y devuelve una función. Entonces, vamos a hacer lo que les dije. Voy a poner, mm, eh, la derivada del cuadrado. Entonces voy a decir que es la derivada de la función que recibe x y devuelve x por x. Esa es la función que le va al cuadrado. Voy a poner 0.01 en el de x. Ah, me toca decir que x es un doble. Ah, x es un doble. Listo. Ya me quedó. Entonces, o sea, si yo hago si yo le hago la derivada en, en 3, ¿cuánto debe dar? Ahí dio 6. Si quiero saberla en 4, ¿cuánto debe dar? 8. Porque la derivada da 2x. Pero él no tiene ahí adentro que da 2 por x. Él lo que tiene ahí adentro es un método para aproximar la derivada en ese punto. ¿Cuál es el método? Hacer f de x más de x menos f de x sobre e de x. Ese es el método para calcular más o menos la derivada en ese punto. ¿Sí? Y podríamos entonces haber hecho lo siguiente. Eh, vamos a currificar esto porque pues, este de x lo voy a poner como primer parámetro y la f lo voy a poner como segundo parámetro. O sea, voy a poner que son funciones de un solo parámetro. Ah, derivada recibe esto, en primera instancia luego recibe esto y devuelve esto. Um, derivada, la función la función derivada de este devuelve la función, que recibe una función y devuelve su derivada. Aquí para no tener problemas. Yo creo que no es necesario esto, pero lo voy a poner. Ah, ya sé cuál es el problema. El problema era que doble es con mayúscula. Bueno, entonces si yo digo derivada de 0.001, entonces me va a devolver una función que deriva con dx en 0.001. Le voy a poner nombre a eso para no tener, voy a ponerle nombre a eso, voy a llamar def deriv 001 igual a eso. Entonces, si yo digo, quiero la derivada de x al cuadrado,
Mm. Entonces, esa es la derivada de x al cuadrado. Con ese valor. Si yo cojo eso y lo evalúo en 3, pues me debe dar 6. Multiplico. Y así. ¿Sí? Pero entonces fíjense que currifiqué la definición dejando que todos sus argumentos sean de una función, de un parámetro, de un argumento. O sea, ya no. Ahora, también puedo hacer lo siguiente, también puedo decir, quiero llamar la derivada eso evaluada en la función que dado un x le eleva al cuadrado. Y a eso lo quiero evaluar en 3. ¿Cuál es la diferencia? Que como que los argumentos los pasara entre paréntesis el primero, entre paréntesis el segundo, entre paréntesis, en lugar de pasar los 3 en un solo paréntesis. Pareciera que esa fuera la diferencia sintáctica, pero no. La diferencia es que si me como uno de estos dos, si no paso uno de estos, en todo caso me devuelve algo. En cambio, si usted tiene los 3 parámetros y no pasa uno de los 3, le dice le faltó uno. En cambio, si usted tiene uno, pues pasa uno, y tiene dos, pasa dos, y tiene los 3, pues pasa los 3. Eso es currificar. Y ahora sí terminamos lo de hoy.